usted y yo tenemos la esperanza de Dios. Así que hermanos, vamos a seguir, ¿verdad? En el culto, vamos a pasar otro tiempo que es el tiempo de la palabra. Si usted ha recibido un predicador en esta hora, lo puede poner amén. Está perdonado. Primera de Reyes 3.9 dice, y el Señor ya me comprometió a mí. Bueno, vamos a venir ahí, Primera de Reyes 3.9, ¿cómo alguien más? ¿Ha recibido? Está perdonado. San Juan 11:17. Amén, hermano. Bueno, Primera de Reyes 3 dice mi hermana, ¿verdad? Primera de Reyes 3.9 y San Juan 11:17 dice. Busquémosle, hermanos, en el nombre del Señor, bendito sea el Señor. Andamos un poquito malos de la garganta, pero con el Señor vamos adelante. Primera de Reyes 3.9. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y San Juan 11:17, hermano. Qué bueno es el Señor. Bendito sea el Rey. Cuando nos tengamos, nos ponemos de pie. Vamos a leer primeramente Primera de Reyes 3.9. Qué bueno es el Señor. ¿Lo tenemos, hermanitos? Vamos a leer la palabra tal y como está escrito, la letra sí, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra sí. Primera de Reyes 3.9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tu día. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida noche en la cual hemos leído tu palabra. Sé que vas a poner palabras en mi boca. Exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo, para que tu palabra sea ese bálsamo fresco que llegue al problema, a la herida, al dolor, a la dificultad, a la angustia, a la tristeza de cada uno de mis hermanos. Que después de esta palabra se vaya, Señor, verdaderamente consolado, y también, Señor, con esa respuesta que tú, Señor, le des a cada uno de ellos según lo que esté en su corazón. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravillosa historia, ¿verdad?, que ha dejado el Señor en las Sagradas Escrituras, de este joven que, por cierto, estaba bien joven cuando comenzó a reinar, ¿verdad?, en Israel, hermano. Bendito sea el Señor. Y este varoncito, ¿verdad?, siendo un joven, no, ¿verdad?, no le pidió, como dice el Señor, pues, ¿verdad?, grandes cosas, ni le pidió riqueza, ni le pidió, ¿verdad?, la mano de sus enemigos para que lo destruyese. No le pidió nada de eso, hermano. No le pidió que le largara también los días. Él estaba dispuesto, ¿verdad?, a obedecer la voluntad de Dios.
Y al Señor, ¿verdad? Al verle la petición que estaba en su corazón, que estaba en un corazón dispuesto para alabarle a Dios y sin ninguna verdad, sin ninguna avaricia, sin ninguna grandeza, sino que solamente con el hecho de querer obtener la sabiduría para poder gobernar a un pueblo. Que es lo que menos le pedimos hoy en día. La mayoría de nosotros, cuando venimos a pedir al Señor, le venimos a pedir pues lo que Salomón nos pidió. Nosotros venimos y estamos más enfrascados, como decía la palabra hoy en la mañana allá en el ferrocarril, donde decía que si nosotros hemos resucitado nuevamente con Cristo Jesús, que tengamos puesta la mirada, ¿verdad?, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermano. Y muchos de nosotros, aún estando en la iglesia, hermano, tenemos más puesto, ¿verdad?, nuestros ojos en las cosas materiales. Muchos en las iglesias hasta competencia hacen, ¿verdad?, que cuántos miembros tenés, cuál es el tiempo que tenés, y cómo lo tenés, que si tenés vehículo, que tenés esto, que tenés lo otro, ¿verdad? Todo, ¿verdad?, el evangelio lo están basando en las cosas terrenales, hermano. Y no es así. El evangelio, ¿verdad?, es primeramente obtener la sabiduría y también la inteligencia. El Señor decía, ¿verdad?, de que Salomón le pidió eso, ¿verdad? Y no solamente eso, porque la sabiduría, ¿verdad?, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal es la inteligencia. Job 28 lo dice, ¿verdad? Y el Señor hablaba en ese Job 28, hablando de los mineros que se metían a las montañas y hacen grandes, ¿verdad?, minas profundas en la tierra, como lo que está allá en Perú y en muchos lugares donde abundan minas que hasta de 1000 metros, ¿verdad?, y 1000 para arriba metros de profundidad, hermano, donde tienen que bajar, ¿verdad?, hasta con ascensor si es posible, donde el aire es bien escaso, para buscar el oro y la plata, hermano. ¿Cuánto se esfuerza el hombre para buscar, ¿verdad?, el oro y la plata? Y mucho menos, ¿verdad?, no se quiere esforzar para poder buscar la sabiduría, ¿verdad?, y la inteligencia de Dios, que es la que lo va a llevar verdaderamente a la vida eterna, hermano. Pues el Señor, ¿verdad?, está rescatando ahora esa petición, esa actitud que tuvo Salomón, ¿verdad?, al no pedir, ¿verdad?, nada terrenal, sino que pedir simplemente la sabiduría. Oiga lo que dice: da pues a tu siervo. Oiga la oración de Salomón, que después al final, ¿verdad?, era un sueño, pero como el Señor dice, ¿verdad?, allá, ¿verdad?, en Job 33:14, ¿verdad?, y no me equivoco, dice de que, ¿verdad?, que el Señor habla por visión, por sueño, ¿verdad?, su visión nocturna, cuando se acuesta en su lecho, ahí, ¿verdad?, ahí le revela el consejo para que su alma no vaya verdaderamente al Seol o vaya al infierno, hermano. Pero ya hoy en día hasta eso también, pues la iglesia, pues, ¿verdad?, ya no le pone cuidado, pues, ¿verdad?, a esas revelaciones, a esas visiones, a esos sueños, ¿verdad? Pero aquel que verdaderamente tiene la sabiduría y adquiere la inteligencia, sí, siempre le está poniendo atención. Y aunque algunos pues no practican ya esa parte, que el Espíritu Santo es el mismo, Él no tiene sombra de variación, Él es el mismo de ayer y siempre. Jesús, el Dios Todopoderoso, no ha cambiado. Los hombres los que hemos cambiado la situación, pero a escondidas sí creemos en esas cosas también, porque cuando a una persona que tal vez, ¿verdad?, no practica, ¿verdad?, esta parte, porque ya el hombre pues comienza y está haciendo, ¿verdad?, su doctrina, pues diciendo que eso ya no existe, que se fue en el tiempo pasado, pero si Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿verdad?, que no tiene sombra de variación. Entonces, ¿verdad?, Salomón le estaba pidiendo al Señor, ¿verdad?, la sabiduría. Oiga lo que le dice, la oración que hace Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Sabias palabras de la oración, ¿verdad?, que le agradaron a Dios y le tocaron su corazón, ¿verdad?, porque Él escudriña lo más profundo del corazón del ser humano, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, sabe también a quién le va a dar, ¿verdad?, esa sabiduría, esa inteligencia para poder gobernar, ¿verdad?, un pueblo de Dios que verdaderamente, aunque seamos los hijos de Dios, pero el pueblo de Israel, ¿verdad?, como nosotros, muchas veces somos demasiado rebeldes, hermano. Mi hermano decía ahora, ¿verdad?, hermano Mario, que no le ponemos muchas veces atención de todo lo que nos habla el Señor a diario, hermano.
Y no lo queremos hacer. Si nosotros le pusiéramos atención a esta palabra, esta iglesia estuviera más llena hoy de este día, hermano. Bendito sea el Señor. Pero como, ¿verdad? Desgraciadamente, todavía no nos ha dado el Señor esa sabiduría, ¿verdad? Y un corazón sabio y entendido para poder discernir, ¿verdad? Y hacer justicia. Y saber de que verdaderamente nos debemos todo a Dios. No, usted no se debe, ¿verdad?, a su profesión, no se debe a su negocio, no se debe a su dinero, no se debe, ¿verdad?, a la herencia que le ha quedado o a la que está administrando. No, usted se debe al Dios de la gloria. Y aún hasta para eso se necesita la sabiduría, se necesita el corazón sabio y entendido. Oiga, ¿para qué? Oiga, bendito sea el Señor, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y el Señor, desde que envió el Espíritu Santo, ¿verdad?, le dio al Señor verdaderamente esa sabiduría. Si Él dijo, ¿verdad?, de que iba a escribir las tablas de la ley en nuestros corazones. Porque el pueblo no había entendido. Le había mandado, ¿verdad?, los legisladores, le mandó los jueces, le mandó los reyes, le mandó, ¿verdad?, los profetas, y el pueblo jamás entendió. Y aún le mandó al Hijo, y aún así todavía, hasta este momento, todavía no lo hemos entendido. Eso quiere decir que estamos escasos de sabiduría. Estamos escasos de la prudencia. Estamos, ¿verdad?, sin corazón sabio ni entendido para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. El Señor me dijo, claro, en Malaquías dijo, ¿verdad?, aquellos que verdaderamente, ¿verdad?, le han tenido y se que le van a dar, ¿verdad?, para que puedan diferenciar entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y aquel que no le sirve a Dios. Y muchas veces nosotros decimos, ¿verdad?, como dice, palabras violentas, decía ahí también en Malaquías, bendito. Es por demás servirle al Señor, es por demás venir a la iglesia, es por demás oír palabras de Dios, es por demás venir y cantarle al Señor. Así dice muchos de los hermanos hoy en día, no digamos los jóvenes o los vecinos o alguien más. Por eso que las iglesias están vacías. Pero los demás eventos, ¿verdad?, del mundo están llenos. Y no les importa pagar $200, $300 por entrar a un estadio, hermano, de ir a ver a un hombre, hermano. Y aquí no se les cobra y no quieren venir, hermano. Las preguntas estaremos diferenciando entre el bien y el mal. Solamente usted lo sabe. Porque el Señor le ha dado corazón y sabio y corazón sabio y entendido. Lo que pasa es que no lo queremos poner por obra. Porque la inteligencia eso es. Porque muchos tenemos sabiduría. La sabiduría puede ser espiritual, también puede ser también material. Pero muchas veces cuando no tenemos la inteligencia, dice aquí, y voy a leerlo, Job 28, 28, bendito sea el Señor, dice de esta manera: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces muchos tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento teórico, práctico, lo que sea, pero a la hora que viene el mal, no se apartan, no tienen la inteligencia. Le llega la tentación y ahí caen. Le llega, ¿verdad?, la oferta y no la desprecian. Varón que tenía, ¿verdad?, esa sabiduría y esa inteligencia fue aquel varón José, allá en Egipto, cuando le llegó aquella mujer, ¿verdad?, de aquel capitán, bendito sea el Señor, ¿verdad?, y prefirió huir desnudo, hermano, sobre la tal oferta que le estaba poniendo, ¿verdad?, el enemigo de los deseos carnales. Y que en aquel entonces andar desnudo en aquellos tiempos era peligroso también, hasta lo podían arrestar por eso. Pero él prefirió, ¿verdad?, que el hombre lo juzgara, digamos, pero que no quedara mal con el Señor. Pero ese es porque tenía la sabiduría y tenía la inteligencia. Oiga lo que dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Hemos visto muchos siervos de Dios, muchos vasos del Señor, que han tenido la inteligencia tanto espiritual como también la teórica y literal y todo, pero a la hora que viene el problema no tenemos la inteligencia y caemos, ¿verdad?, en esa trampa, en ese lazo del enemigo. Entonces nos está haciendo falta la inteligencia. Salomón, siendo un joven,
No sé si me averiguan ahí cuántos años tenía Salomón, pero Salomón todavía tenía tutores cuando él vino y recibió el reino del Señor, ¿verdad? Todavía estaba bajo tutores, hermano. Era un jovencito que no lo gobernaba él, y él aún así le pidió, le da la sabiduría al Señor. Y el Señor, al oír la oración, ¿verdad? Que con qué, ¿verdad?, espiritualidad le hizo esa oración al Señor, y con qué sentimiento del corazón, que lo hizo con el Espíritu, por supuesto, Dios le concedió. Por eso es bien importante que usted y yo, cada vez que le clamemos al Señor, seamos sinceros con Él, ¿verdad? Y a Él no lo podemos engañar. Dice que Dios no puede ser burlado. Y Él conoce, ¿verdad?, todas nuestras intenciones del corazón, tanto del presente como el pasado, ¿verdad?, y el porvenir de nosotros, hermano. Él conoce el pasado, el presente y el porvenir. Así que no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Salomón le dijo, en 1 de Reyes, capítulo 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Desde la pregunta. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Hermano, verdaderamente, ¿verdad?, cuando el hombre es humilde y no pide grandeza para sí mismo, entonces le agrada al Señor. Pues él mismo dice que el que se humilla, Dios ¿verdad?, le engrandece. Y el que se engrandece, aquel que hace altivo, Dios lo humilla. 20 años, pero en aquel entonces 20 años era como quien dice, ¿verdad?, un novato, alguien que no sabía nada. Pero él le pidió, y la primera prueba que está escrita en la Biblia, ¿verdad?, que le llegó, fue cuando llegaron aquellas dos, ¿verdad?, aquellas dos mujeres, bendito sea el Señor, que llegaron, ¿verdad?, que habían parido un hijo, con diferencia de 1 o 2 días, no me acuerdo muy bien, creo que 3 días, pero una ahí, ¿verdad?, se le durmió, ¿verdad?, y lo aplastó el niño y se lo mató, bendito sea el Señor. Pero vamos a la picardía de la mujer, ¿verdad?, que como la otra estaba dormida, le quitó su niño y le pasó el muerto. Aleluya. Entonces cuando llegaron, ¿verdad?, ahí a probar esa sabiduría y esa inteligencia para poder juzgar, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo, bendito sea el Señor, para discernir entre lo bueno y lo malo, ahí el Señor, pues, ¿verdad?, le dio a conocer al pueblo la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Aquellas mujeres, pues, ¿verdad?, ahí estaban ellas, ¿verdad?, discutiendo, ¿verdad?, de que el hijo era de ellos, que era de ellos, y bueno, en aquel entonces no habían, ¿verdad?, procesos, ¿verdad?, así científicos, o habían exámenes para poder, ¿verdad?, como el ADN, para decir, vamos a hacer el ADN, a ver si el suyo es. No, hermano, no había esa situación. Era la pura sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo. Hoy no, hermano, hoy, ¿verdad?, uno lo que hace es mandarle. Hoy vamos a recordar eso ya en el culto de ferrocarril. Porque hay mujeres que, ¿verdad?, le han dicho a su marido que es el hijo, ¿verdad?, es de ellos, y tal vez es de ellos, ¿verdad? Y cuando ya vienen a ser grandes, los hijos vienen a dar cuenta de canela. Eso, pues. Bendito sea. Pero ahora no, ¿verdad? Ahora hay todo ese tipo de ¿cómo se llama?, de ciencia, ¿verdad?, que uno puede saber, ¿verdad?, rápido si es hijo de uno. En este caso no había en ese momento, ¿no? Solamente era el poder de Dios. Y así Salomón, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo le dijo, ¿verdad?, cuando vio que no se ponían de acuerdo las dos mujeres, ¿verdad?, traerle el niño, ¿verdad?, y partirlo en dos, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y los soldados obedecían, bendito sea el Señor, al rey. Aleluya, no como el pueblo recomendado de Dios. Pero este soldado, partirlo en la mitad, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y a partirlo iba, y aquella mujer que era la madre, ¿verdad?, de aquel niño, ¿verdad?, conmovido en sus entrañas, dijo, ¿verdad?, que no lo matara, que mejor se lo dieran a ella. Entonces Salomón, ¿verdad?, ya no permitió que muriera ese niño y se lo entregaron a ella. Oiga, ¿qué manera, ¿verdad?, de la sabiduría de aquel entonces? La pregunta es, ahora usted y yo bien sabemos lo que es bueno y lo que es malo, hermano. ¿Y por qué lo hacemos, hermano? Muchas veces, hermano, como le digo, decimos palabras violentas. Lo voy a leer aquí en Malaquías, capítulo 3, si no me equivoco. Vamos a ver.
Aleluya. Dice, el Señor hacía un reclamo al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor, porque el pueblo de Israel había hecho palabras violentas y muchas veces, ¿verdad?, uno no lo sabe. Dice en el 3:13, Malaquías 3:13, dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. O sea, no hay sabiduría, no hay inteligencia, no sabemos nada, según, ¿verdad?, el hombre natural. Y le dice al Señor: habéis dicho, por demás que servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué me sirve estar sirviendo al Señor? ¿De qué me sirve estar en la iglesia si ando afligido, no tengo dinero, no tengo salud, no tengo estas situaciones? Y comienza el ser humano a quejarse, bendito sea el Señor, con Dios, con palabras violentas. No, es que ya no voy a esa iglesia porque ahí los hermanos no tienen amor que los hermanos aquí, y son palabras violentas. No hay nada de sabiduría. Y dice, decimos pues, ahora bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solamente son prosperadas, sino que tentaron a Dios y escaparon. Oigan entonces aquí en el 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. ¿Qué le sirve? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. ¿Cuántos de vosotros en su mente dice: ya no va a servir al Señor, ya no voy a ir, por demás que me esté congregando? Y muchas veces nosotros somos tropiezos también a la esposa, al esposo, o a los hijos. ¿Para qué vas a la iglesia? Son palabras violentas contra Dios. Entonces el Señor quiere que seamos como Salomón, que le pidamos un corazón sabio y entendido, para poder verdaderamente, ¿verdad?, discernir, aleluya, bendito sea el Señor, entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y habló delante del Señor que Salomón dice esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Es que la inteligencia, ¿verdad?, es como vetado por el Espíritu a tener el conocimiento, ¿verdad? Pero eso viene por el Espíritu y lo detiene, porque la voz del Espíritu está dentro de uno y le dice a uno lo que no debe de hacer. ¿O acaso usted, cuando ha cometido un pecado, no siente después el gran remordimiento y dolor en su corazón y dice: ¿por qué lo hice? Y es Dios hablando. Pero dice la palabra del Señor que si tu corazón no te reprende, mayor es Dios, porque te puede poner verdaderamente un castigo. O como dice ahí, a ver, entre el que le sirve y el que no le sirve a Dios. Porque hablamos palabras violentas contra Dios, pero Salomón agradó a Dios, porque de la manera que le pidió, no le pidió nada de las cosas terrenales, le pidió para poder gobernar el pueblo del Señor. Como quien dice, para poder quedar bien con Él, porque a nosotros nos va a demandar, bendito sea el Señor, de la mano de nosotros, la sangre de cada uno de nosotros, de una forma material y de una forma espiritual. Porque si yo no le digo a usted, ¿verdad?, que es justo lo malo que está caminando, o una palabra que Dios me ha dado, o no le digo a usted que es injusto, que se arrepienta, entonces a la hora de morir esta persona, Dios le va a demandar la sangre de nuestras manos. Pero si uno le dice el consejo a cada uno de vosotros, como dice ahí, ¿verdad?, de que verdaderamente el padre que ama al hijo también lo corrige y lo disciplina, y también el padre que ama al hijo, ¿verdad?, a que quiere, el que le sirve, lo cuida y le da todo. Salomón, siendo joven,
¿verdad?, dio este ejemplo de esa sabiduría, y Dios no solamente le dio la parte espiritual y la parte también espiritual y material, sino que todo le dio, hasta aún, ¿verdad?, lo económico. Oiga lo que dice: he aquí, dice, he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y eso se ha pasado. El único que se levantó para ser el mismo Dios Todopoderoso, o sea, Jesús de Nazaret. Él es el único que sobrepasa, ¿verdad?, Salomón, de los hombres más sabios que han habido en esta tierra. Y también los más ricos. Imagínense, hermano, de que cuando este varón estaba reinando, ¿verdad?, digamos las 12 tribus, bendito sea el Señor, cada mes, ¿verdad?, cada mes de cada año, ellos se encargaban de mantener a todo su palacio. Y en el palacio estaban, ¿verdad?, sus mujeres, que tenía como 1000 mujeres de varón. Bendito sea el Señor. Pero le llevaban ahí, ¿verdad?, oro, hasta reyes de otros países, como la reina de Saba, ¿verdad?, llegó a dejarle oro y todo para conocer la sabiduría de Salomón. Dios le dio tanta sabiduría que al final también, ¿verdad?, eso hizo daño también a Salomón. Aleluya, bendito sea el Señor. Es bien importante que nosotros tengamos ese equilibrio, que siempre le pidamos al Señor la inteligencia para no apartarnos, porque cuando estamos hablando de que Salomón tenía, ¿verdad?, 1000 mujeres, allá ya estaba desviando prácticamente de la orden de Dios. No podía tener muchos caballos ni mucha riqueza, amontonar mucha riqueza, porque esa era la ley de los reyes en aquel entonces. Pero él lo había hecho, pero porque Dios se lo había dado. Y muchas veces nosotros, tomando la palabra de Dios, ¿verdad?, también, ¿verdad?, nos aferramos a eso y nos olvidamos también de adorarle, glorificar y bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese tampoco no es inteligencia. Puede tener la sabiduría, pero no tiene la inteligencia. Salomón no se apartó varias veces. Aleluya. Después, por eso cuando escribió el libro de Eclesiastés, ¿verdad?, bendito sea el Señor, ahí estaba, ¿verdad?, y todo de vanidad, y no estaba a gusto, bendito sea el Señor, ¿verdad?, y que de por qué se esfuerza tanto el hombre, ¿verdad?, de lo que se hace bajo el sol, y que no, ya estaba verdaderamente él, ¿verdad?, ya de su mente también se había desviado. Pero ahora el Señor no quiere que usted tomemos esa parte de Salomón, que la tomemos pidiéndole con sabiduría e inteligencia, y que no deseemos las cosas terrenales, sino que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está nuestro Jesús de Nazaret sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Porque el Señor te da todo. Él mismo dijo en la palabra: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No es necesario de pedirlo, hermano. Si alguien sabe, si el Señor bien sabe, aquí este varón no le pidió todas esas cosas. Mire, voy a volverlo a decir. Dice aquí: y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días. O sea, no le pidió que llegara viejo, hermano. Porque uno llegara viejo, hermano, y no puede hacer nada. Es duro. Hoy que estoy viendo a este siervito. Cuando yo estaba joven, y no tuve que salir de este país, este hombre me recibió en su casa. Bendito sea Dios. Por eso le dije yo de que siempre le he amado, nunca lo había hecho. Gloria a Dios. Y no solamente me recibió a mí, sino que llevaba también otros siervos conmigo. Eso se agradece. Sí, amén. Y aquí está todavía, anciano. Y he visto sus trayectorias familiares, amigos y todo. Todos sus contemporáneos ya se murieron. Y algunos se fueron antes sin Dios. Pero él todavía está aquí. Y todavía camina. Todavía disfruta. Así que yo lo bendigo. Amén. Bendito Dios. Doña Lía, yo lo bendigo. Yo nunca lo había dicho, pero tenía yo 18 años. Cuando llegamos con otras 4 personas, y ahí nos recibió. Y nos dio de comer a todos. Eso no lo hace cualquiera.
Solamente aquel que es tocado por Dios, hermano. Cuando llegamos a los caminos del Señor entendimos esto, bendito sea el Señor. Hasta el hermano Oscar, hermano de mi hermana Arely, ahí estuvimos también con este siervo. Entonces el Señor siempre pone personas idóneas, ¿verdad?, en su vida, porque siempre tiene el cuidado de uno. Cuando yo llegué a los caminos del Señor comencé a ver todas estas cosas, y por eso es que le doy gracias a Dios por todo, por poco, por lo mucho, por lo que sea. Nunca me cuestionó por qué trae tanta gente ni nada por el estilo. Tampoco yo los pedí que se pegaron a mí, bendito sea el Señor, aleluya. Pero el Señor quiere que tengamos sabiduría e inteligencia. He aquí yo he hecho conforme tus palabras, he aquí que te he dado corazón sano y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tu día. Este hombre fue con nosotros, con Oscar y conmigo, a buscarnos apartamentos, porque como éramos bichos, nadie no nos tenía confianza de alquilarnos un apartamento. Y ellos son mis hijos, bendito sea el Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor, hermano? Porque el Señor jamás se olvida de ti. Cuando tú ya estás verdaderamente destinado para el Señor, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Allá en Romanos 8:28, que a los que predestinó, a estos también llamó, y a estos que llamó también los justificó, y a los que justificó, también a estos los glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y ese es el Dios que adoramos y glorificamos. Es el Dios que nos ha cuidado en todo tiempo, pero sí, la sabiduría y la inteligencia que el Señor nos dio era de que no nos metíamos en problemas. Nunca nos metimos en problemas. Y por eso estamos contando toda esta historia, y el Señor tuvo misericordia tanto de usted como de mí. Pero hoy el Señor quiere que usted y yo verdaderamente le sirvamos al Señor, que le sirvamos con sabiduría y con inteligencia, y el Señor te va a ir dando todo, aún lo que tú verdaderamente no has pedido, te lo va a dar, hermano. Yo también lo voy a decir a ustedes que ya tengo 16 años de que yo no percibo un salario de ninguna empresa ni de nada. Pero Dios me ha dado todo, ya hasta lo que yo no le pedí me lo ha dado el Señor. Todo por quererle buscar, ¿verdad?, y andar en sus estatutos y mandamientos, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Oiga lo que dice. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. O sea, como quien dice, ¿verdad?, le dio, ¿verdad?, esas riquezas. No ha habido ningún otro hombre más rico en toda la tierra como Salomón. Jesús, porque era el mismo Dios, hermano. Él ni andaba ni el dinero, si el ladrón de Judas el que lo andaba cargando, bendito sea el Señor. Pero ese le daba de comer hasta 5,000, ¿verdad?, personas, y a todos sus hijos y a todas sus mujeres también, aleluya. Porque eres el dueño del oro y la plata. Pero los discípulos ¿y qué hacemos con 200 denarios? Y son un montón de gente, no nos va a alcanzar. El que no ha creído en el Señor todavía no sabe de lo que Dios es capaz. Que Dios es especialista en lo imposible. Y nos sorprende para que nosotros verdaderamente le podamos glorificar al Señor. Hoy es el momento que usted comience a pedirle la sabiduría, inteligencia al Señor. Y si anduvieres, oiga, en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ahí está, mi hermano.
No le quiero preguntar su edad, pero imagínense, yo ya pasé de la tercera edad, bendito sea el Señor. Y todavía está. Cuando Dios quiere, ¿verdad? Yo ya les he dicho de que el Señor dice que nos va a dar, ¿verdad?, vida y vida en abundancia. Y no solamente yo le dije, Señor, sí me vas a dar vida y vida en abundancia allá en el reino de los cielos. No, desde aquí te la voy a dar si andas en mis estatutos y mis mandamientos. Bendito sea el Señor. Yo ya les conté que mis hermanos, ¿verdad?, murieron bien jóvenes y mi papá murió bien joven. Yo ya pasé de esa edad andando en el Señor. Si no hubiera dado en el Señor, que no hubiera llegado a ese día. Pero el Señor nos libró, no solamente, ¿verdad?, de la guerra, ¿verdad?, que hubo aquí en este país, nos ha librado de estas pandillas, nos libró de muchas cosas, hermanos. Hoy nos ha librado de esta pandemia y aquí estamos. Es por la misericordia del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Oiga, hermano, este varón era un sueño, pero aún en el sueño le creyó al Señor, hermano. Y no solamente le creyó, sino que vino y ofreció holocaustos para todo el pueblo, hermano. Ya como quien dijo, no fue tacaño para bendecir verdaderamente a su prójimo. Y aquí la gente hoy en día, los mismos hermanos, es que para que dar ofrenda, para que se rodee el pastor, para que... Y aquí no pedimos ni bien, hermano. Esta hora se mueve por la fe. Para que nadie vaya a decir, aquí yo no estoy. No. Yo les digo, durante estos años, llevo 16 años y no le he ido a pedir a nadie a su casa. Y aún a la iglesia le pido para que me dé. A quien le pido se llama Jesús de Nazaret. Sí, amén, gloria a Dios. Y Él es su grande misericordia. El Señor quiere que usted y yo le pidamos sabiduría e inteligencia. Vamos a ir allá a San Juan, capítulo 11, versículo 17, dijo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí y no morirá, en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Familia Marroquín Castro, hermanos de la iglesia. Jesús es el camino de la verdad y la vida, y Él también es la resurrección. Y todo aquel que viene en mí, ¿verdad?, que esté muerto, vivirá. Así dice la palabra del Señor. Así que hay que creer el Señor. Marta no creía. Decía que iba a resucitar en el día postrero. Dios tiene poder para levantar a mi hermana ahorita de este ataúd, así como lo ven. Así como levantó a Lázaro. El Señor llegó 4 días después de la muerte de Lázaro. Y le avisaron antes, pero Él no quiso llegar. Él no quiso llegar porque Él quería mostrarle la gloria al pueblo de Israel.
Dejó que pasaran 4 días porque allá en la costumbre de aquel entonces, a los 4 días, se declaraban muerta una persona. Menos no. Entonces, por eso que Marta no creía. Muchos de nosotros venimos aquí todavía con cierta incredulidad y no creemos. Pero Dios te dice que si puedes creer, ¿verdad? Él no va a resucitar solamente en el día posterior, hoy te lo puede resucitar. Y Jesús lo hizo. Lo resucitó delante de toda la gente que estaba en aquel día, para que su nombre y su ministerio sea glorificado, y para que los que todavía dudan, no duden en Él. Y aquel que es sabio y entendido, aquel que tiene la sabiduría, ¿verdad?, y la inteligencia, sabe de que vamos a llegar a este momento. Hebreos 9:27 dice: está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Nadie va a faltar a este juicio. Pero usted y yo tenemos que creer, y esa es la lucha, ese es verdadero esfuerzo de venir a la iglesia, de venir y buscar el rostro de Jesús, pedirle inteligencia y sabiduría para que el día que pase esta situación estemos seguros y no estemos como aquellos que no tienen esperanza. Jesús es la resurrección y la vida. Ya les dije que mi hermanita, ¿verdad?, como va, el Señor lo lleva, ya la lleva sus brazos. Ella ahorita va gozándose con el Señor. Por supuesto que su cuerpo ahí va a quedar. Pero dice que el rico, ¿verdad?, y Lázaro murieron. El rico se fue a un sufrimiento eterno desde el momento que murió, pero Lázaro fue a ser consolado. Esa es la gran diferencia del que busca a Dios en espíritu y en verdad, con sabiduría e inteligencia. Aquel que le pide primeramente de dar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Porque muchos nos enfrascamos a tener y hacer cosas terrenales y nos olvidamos de la misericordia de Dios. Pero hoy el Señor te trae esta palabra de consuelo. Esta palabra para que tú verdaderamente te pongas a pensar que cómo le vas a pedir al Señor. Y si tú andas en sus estatutos y sus mandamientos, Él te resucitará también en el día posterior. Lázaro lo resucitó el Señor solamente para demostrar el poder de Jesucristo cuando estaba ahí. Pero la verdad de las cosas es que Lázaro volvió a morir, bendito sea el Señor. Pero mi hermana hoy ya está ahí y está en la presencia del Señor. Ahora usted y yo somos los que tenemos que vivirlo, si verdaderamente queremos, ¿verdad?, a Jesús, que es la resurrección y la vida. Y para eso solamente tenemos que tener sabiduría e inteligencia. Y eso hay que pedírselo al Señor, y el Señor te lo da. Y según tu corazón, Él también te va a dar cosas que no le has pedido y que tú también verdaderamente, ¿verdad?, ni las imaginabas que iban a llegar, pero van a llegar porque Dios así es con nosotros. Él siempre verdaderamente está queriendo lo mejor para sus hijos. Si cuando nosotros venimos a ver que todos los siervos del Señor, ¿verdad?, si los que sufrieron y gozaron, que los que sufrieron y padecieron fueron porque no fueron inteligentes ni sabios. Pero aquel que guardó su palabra, aquel que sufrió, aquel que verdaderamente creyó en Jesús de Nazaret, ese todavía vive, y vive eternamente y para siempre juntamente con Jesús. Si hay alguno que no ha aceptado a Jesús, no sé si por ahí están, ¿verdad?, Juan Carlos y Eric, hoy es el momento que también se reconozcan al Señor como su único y suficiente Salvador. Yo sé que lo han reconocido, pero no están caminando en el Señor, y es momento, y algunos de vosotros también, si no está caminando en el momento es que se regresa al Señor. No sabemos, esto viene mi hermana, pues verdaderamente pues, le dio la oportunidad al Señor por la misericordia que Él tiene, pero a muchos no nos va a dar la oportunidad verdaderamente de arrepentirnos. Puede llegar una muerte así rápida. Así que me está oyendo Juan Carlos y Eric. Hoy el Señor les está llamando, el camino, la verdad y la vida. Hoy sería, ¿verdad?, que se reconcilien con el Señor. Y si hay alguno de vosotros también, si no ha aceptado al Señor, ¿no quieren reconciliar con el Señor, hijo? Eric,
Después, ¿y el seco qué dice? Bueno, hermano, qué bueno el Señor, ¿verdad? Bien, nunca es nada a la fuerza, ¿verdad? Cuando Dios quiere, no es con espada ni con ejército, sino que cuando Dios tiene misericordia. Pero nosotros somos verdaderamente los que estamos comprometidos por orar por todos, hermano, por todos. Yo siempre lo he dicho, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, y toda la casa de la familia del Señor. Y hay que seguir orando, hay que seguir orando. Y verdad, y si viene cuando esté vivo, yo lo veo, qué bueno. Pero si no, yo sé que voy a creer de que el Señor, que yo me muera, lo va a rescatar porque es la promesa que me dio. Y se la da a usted y la da a todo el pueblo del Señor. Que Dios me bendiga en esta hora, hermano. Tengamos en oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, por la palabra que nos han dado, Señor, en este momento. Te agradecemos por la misericordia que has tenido, por el pueblo que has dejado en este momento, Señor, escuchando tu palabra. Sé que tu palabra no regresará vacía, Señor. Hagamos que tú le enviaste a hacer, Señor.